Segundo video de la tercera correspondencia enviada al presidente para la época, Hugo Chávez Frías, el 14 de julio del 2010. Habíamos hablado en aquella sobre el ego, la definición de ego, y habíamos dicho que cómo podemos eliminar esos lazos que nos unen a esas aflicciones y apego. Continúo, en la correspondencia enviada, señor presidente, en el 2007, le comuniqué algunos puntos y ahora transcribo algunos en su totalidad o parcialmente para explicar y comunicar el punto de lo que deseo transmitir en esta correspondencia titulada La Reconciliación. Después de mostrarle esta transcripción o definición de ego, más adelante notifícole de una propuesta que me está dictando mi espíritu, le comunique, esperando algún día conseguir lo que todos deseamos, una verdadera unión mundial más profunda, en donde la conciencia nueva que está allí viva, latente y esperando manifestarse en cualquier ser humano, salga a la tierra para así poder iluminar al mundo. Actualmente esta conciencia se manifiesta con una luz muy opaca. A pesar de que la luz es igual en todos, esta se manifiesta, por decirlo así, en unos watts, W-A-T-T-S, o niveles muy distintos. En unas personas son más brillantes, en otras más opacas, tenebrosas, otras más vivas o más claras, etc. Sin embargo, es la misma luz, pero no está equilibrada, no está ajustada. Debemos ajustarla. Mi propuesta es vender conciencia o despertar esa conciencia a cambio de un buen comportamiento humanístico y todo sin dinero, sino a cambio de acciones de amor a la humanidad. El hombre o cualquier institución podrá con su comportamiento humanístico adquirir un galardón de una compañía sin fines de lucro que incentive las buenas acciones. Esa compañía sin fines de lucro que pudiese nacer en Venezuela y luego prolongarse a escala mundial pudiese titularse Movimiento Humanístico. No todos podrán adquirir ese galardón humanístico, solo podrán aquellos que comprueben ante la humanidad que son merecedores de tal premio sin inmiscuir la política a esto. El premio es la acción final de un proceso de cambio, la creación de un acto humano lleva el premio. Esto despertará la conciencia genuina en otros. Aprenderemos a través de la práctica cómo aumentar la conciencia tan necesaria en nuestro mundo, la conciencia del amor. Es una propuesta terrenal, sin embargo es tratar de unir lo tangible con lo intangible. La tercera dimensión con la cuarta, y así la energía brillante, hermosa, salga a la luz y las opacas se vuelvan más brillantes porque están reconociendo que hay otros watts disponibles allá afuera dispuestos a ayudar y ser guías de otros. A continuación le transcribo puntos de la carta dirigida a usted el 13 de diciembre del 2007 de puntos que comuniqué. Señor presidente, ¿cómo convencer a la población de que reformen la Constitución? ¿Cómo disminuir violencia? ¿Cómo persuadir a la población que piensen con más ética y con más principios en vez de pensar mezquina y egoístamente? Estas son algunas de las interrogantes y estas son algunas de mis propuestas. Señor presidente, recalco, transcribo, debemos crear una constitución humanista y no llamarle socialista. Esta última pudiese tener una connotación negativa en muchos, pues no entienden la palabra socialista. Algunos la confunden con comunista. La palabra humanista es más grande, abarca más. Llamemos a la nueva constitución humanitarismo del siglo no solo del XXI, sino de todos los venideros. Pues el humanitarismo se define como sensibilidad al hombre o compasión hacia los más indefensos. Punto número 2. Con el humanitarismo se acaban las ideas políticas de izquierda y derecha. Se busca verdaderamente una integración y reconciliación humana justa ante el hombre y ante Dios. Usted dijo en una oportunidad y después del referendo que tal vez Venezuela no estaba lista para un socialismo. Más bien creo que ahora está confundida, manipulada y mal informada, etc. Pero se está definitivamente hacia algo humano. ¿Quién no estaría de acuerdo no solo en Venezuela sino en el mundo que el humano debe estar por encima del dinero, de la política, de los intereses individuales sobre los colectivos? El amor prevalece. Segundo, agregar en el preámbulo de la Constitución como importante punto previo que la ética debe predominar en todos los principios básicos de la Carta Magna. Tercero, necesitamos enfatizar esa ética. Cuarto, humanitarismo es sensibilidad y necesitamos verdaderamente justicia social para el beneficio de todos como nación o para reconciliarnos finalmente como hermanos. Quinto, señor presidente, reconciliación es volver a la concordia de los que estaban desunidos. ¿Cómo lograr esa concordia?
con una nueva reforma constitucional humanista, con una nueva ideología, humanitarismo y tal vez con algunos cambios que expreso aquí. En los 5 puntos anteriores de esa correspondencia he expresado resumidamente que hay que unirnos, que hay que practicar la ética, que todos los gremios deben trabajar juntos en pro de la humanidad y no en contra de ella. Resumo indirectamente lo que sucede es que hay una guerra entre el ego y la conciencia divina, que es la única real o lo que somos, porque al morir, para los que creen, volvemos a nuestro origen. ¿Qué es el origen? Es la luz. Resumo también que no solo la política, sino la sociedad entera debe estar consciente de lo que se hace, porque todos estamos unidos. Enfatizo que hay que aumentar la ética. Expreso que la autodestrucción del hombre se debe porque nuestros pensamientos trascienden y se manifiestan erradamente porque estamos siendo instruidos erradamente. Hoy día la educación otorgada aumenta pensamientos del ego y disminuye la conciencia divina. Tenemos una educación que no enseña el pensamiento crítico. Expreso que la única manera de traer justicia social es practicando una nueva conciencia y deshacer los pensamientos egoístas. ¿Y qué es justicia social? Según el Internet, esta se define como un concepto que apareció en mediados del siglo XIX referido a las situaciones de la desigualdad que define la búsqueda del equilibrio entre partes desiguales por medio de la creación de protecciones o desigualdades de signo contrario a favor de los más débiles. La justicia social remite directamente al derecho de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, conocidos como derechos de segunda generación. Desfavorecidos de la sociedad, en especial los trabajadores, y al goce de los derechos humanos, sociales y económicos, conocidos como derechos de segunda generación, de los que ningún ser humano debería ser privado. Para graficar el concepto suele decirse que mientras la justicia tradicional es ciega, la justicia social debe quitarse la venda para poder ver la realidad y compensar las desigualdades que en ellas se producen. ¿Por qué yo hablo aquí de justicia social? Eso fue lo que nos ocurrió a nosotros. En el caso nuestro, para el año 80 y 90, había una anarquía. Teníamos la ley en las manos, pero no habían tribunales o jueces que administraran justicia. Y esta justicia social no se consiguió, por decir, ni al dueño de la propiedad privada, de estas tierras o de esta propiedad, ni tampoco a la comunidad que abusaron de sus derechos siendo engañados porque el gobierno de esa localidad para aquel entonces estaba buscando votos electorales y compraban los votos de esa manera. Entonces, al no ver justicia social, porque no hay ética y no hay ese amor, todo va uno atrás del otro, porque todo está viciado, es imposible conseguir una justicia. Entonces lo que hacemos es, se hace un comportamiento errado, como dije al principio de esta correspondencia, los adultos no se castigan, siguen siendo niños maleducados y por tal motivo se lavan las manos como Pilato, crucificando a otro y siguiendo pues el mal a la colectividad. Y en vez pues de seguir creciendo como humanidad, seguir creciendo como comunidad, lo que hacemos es que nos vamos autodestruyendo. Señor presidente, esta definición es interesante y he subrayado puntos de interés para explicar la idea de lo que deseo transmitir. Estos puntos subrayados son, de lo que se refiere a justicia social, equilibrio. La justicia social tradicional, la de ahora, es ciega. La justicia social es la que corresponde entre desiguales. Actualmente el mundo actual está, y lo sabemos, y siempre ha estado en un constante desequilibrio. Esto se debe a esa diferencia de niveles entre el ego y la conciencia divina, las dos conciencias. Por ello se está viviendo una ceguera colectiva, lo que se llama esa ilusión de vida. Solo nos damos cuenta que existe este no equilibrio cuando comparamos a los que no están iguales a la sociedad, es decir, los desiguales y los iguales. Por ello el mundo nos brinda la dualidad. ¿Qué es la dualidad? Bueno, malo, para comparar luz, oscuridad, justicia social, justicia tradicional, ego, conciencia, maldad, bondad. Solo conociendo la parte oscura de la dualidad podemos conocer la que nos brinda la luz y allí comienza la sanación del individuo y de la sociedad. ¿Qué está viviendo en Venezuela? ¿Qué vivimos nosotros? Oscuridad. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de hacer ahorita? Tratar de traer lo contrario a la oscuridad a través de un desenredo, a través de las leyes terrenales, a través de todo lo que nos ha pasado, a través de ese amor que todos tenemos por dentro
no por nosotros nada más, sino por una comunidad o un país que sea de ejemplo a los que vienen en relevo. Debemos remover o deshacer los obstáculos que impidan el desarrollo de relaciones de igualdad. Además, vivir, señor presidente, decentemente es un derecho humano. Sin embargo, hay que traer proyectos que aumenten la luz. Luego la definición continúa diciendo que hay que crear condiciones igualitarias que comprendan un conjunto de decisiones y normas y principios considerados razonables para garantizar vidas decentes para toda la población. Heme aquí, a través de todas estas correspondencias, tratar de buscar estas enmiendas constitucionales para crear estos principios y normas que nos lleven a todos a vivir esa vida digna, esa vida a la cual todos nos merecemos y a la cual todos tenemos derecho. Termino aquí esta correspondencia, este video, perdón, de esta tercera correspondencia, para luego comenzar en un tercer video, pues la continuidad de esta carta enviada a usted, al presidente Hugo Chávez Frías. Muchas gracias.